Hola, esta es la clase 12 del eje de geometría y hoy trabajaremos semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos se define cuando dos triángulos tienen los mismos ángulos interiores y además sus lados homólogos o correspondientes son proporcionales, es decir, mantienen su forma pero con diferentes tamaños. Para que el triángulo ABC sea semejante con el triángulo A'B'C', entonces sus ángulos deben ser exactamente iguales, ángulo beta, ángulo gamma y ángulo alfa, y además sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, AB es a A'B', como AC es a A'C', como BC es a B'C', que es igual a una constante. Ejemplo de ejercicio. Los lados de un triángulo miden 30, 50 y 60 centímetros. ¿Cuánto mide el lado más largo de un triángulo semejante cuyo lado menor mide 20 centímetros? En este caso, tenemos un triángulo que tiene un lado que mide 30 centímetros, un lado que mide 60 centímetros y un lado que mide 50 centímetros. Y un triángulo que es semejante, que su lado menor mide 20 centímetros. Y nos piden la medida de su lado mayor. Como son semejantes, el lado mayor de este lado corresponde con el lado mayor de este triángulo. Por lo tanto, le voy a poner X. Sabemos que 60 es a X de la misma manera que 30 es a 20. Esto porque los triángulos son semejantes y por lo tanto sus lados todos son proporcionales. Y esta es una proporción y por lo tanto lo podemos resolver con regla de 3 simple. X es igual a 20 por 60 dividido en 30. Puedo simplificar 60 y 30, 30 por 1 es 30 y 30 por 2 es 60. Lo que nos queda es que X es igual a 40 centímetros. Y por lo tanto nuestra alternativa correcta es la B. Al igual que con la congruencia, no es necesario tener toda la información de todos los lados y todos los ángulos para establecer que son semejantes. Podemos hacerlo a través de menos información y esto le llamamos criterios de semejanza. Existen 4 criterios que nos permiten reconocer que dos triángulos son semejantes. El primero es el lado-lado-lado, LLL, que dice que si podemos establecer que los 3 lados correspondientes son proporcionales, entonces con esa información ya es suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Entonces, si AB es a B', A'B', como AC es a A'C', como BC es a B'C' igual a acá, entonces ya podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. También está el criterio ángulo, 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 o que también podemos deducir solamente con 2 ángulos, porque el tercero tendría que ser igual si los otros dos son iguales. Recordemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Por lo tanto, si podemos encontrar 2 ángulos iguales en 2 triángulos, entonces esos triángulos son semejantes. Si puedo hacer que el ángulo ABC sea congruente con el ángulo A'B'C' y el ángulo ACB sea congruente con el ángulo A'C'B', entonces ya los triángulos son semejantes. También está el criterio lado, ángulo, lado, que dice que si tengo dos pares de lados que son proporcionales, por ejemplo, AB es a A'B' como AC es a A'C', y el ángulo que está entre medio de estos lados, es decir, entre medio de AB y AC, o sea, el ángulo alfa, los correspondientes son iguales, entonces con esa información los triángulos son semejantes. Y por último tenemos el LLA o lado, lado, ángulo, que dice que si puedo establecer una correspondencia entre un par de lados, tal como lo hicimos en el anterior criterio, pero tenemos el ángulo que se opone al mayor, entonces los triángulos son semejantes.
El que más se usa en todo caso de todos es el ángulo-ángulo, porque es mucho más simple y además porque es el que más se repite. Ejemplo de ejercicio. En la figura adjunta ABCD es un rectángulo. ABCD, esto es un rectángulo. E pertenece a AB. CE es perpendicular a AB, o sea, este ángulo es un ángulo recto. A, D y G son puntos colineales, están sobre la misma línea. D es el punto medio de BF, es decir, este lado de aquí es igual con este de acá. H y J son los puntos medios de BG y DG respectivamente. Es decir, este lado mide lo mismo que este y además este lado mide lo mismo que este. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles de las siguientes semejanzas son siempre verdaderas? Ok, antes de comenzar a ver todo esto, veamos qué obtenemos de este triángulo, o sea, de toda esta figura. Tenemos que ABCD es un rectángulo, por lo tanto, este ángulo es recto, este ángulo es recto, este ángulo es recto y este ángulo es recto. Por lo tanto, este ángulo es recto, este ángulo es recto y este de aquí también es recto porque esta sería una mediana y la mediana siempre es paralela a la base y por lo tanto mantienen sus ángulos. ¿Qué más podemos saber? Creo que eso es todo. Entonces, veamos si podemos establecer una correspondencia entre AEC y ACB. Veamos, ¿cuál es el triángulo AEC? AEC es este triángulo de aquí. Y el triángulo ACB es el triángulo más grande. Es decir, este triángulo que se forma aquí. Veamos qué podemos hacer corresponder. Tenemos un ángulo en común. El ángulo AEC es congruente con el ángulo ACB. Y también tengo que el ángulo CAE es congruente con el ángulo CAB. Tengo dos ángulos correspondientes que son congruentes, por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Así que la 1 es verdadera. Veamos la segunda. Dice, el triángulo ADB, o sea, se refiere a este triángulo ahora, en correspondencia con el triángulo FDG. FDG, o sea, con este de aquí. ¿Qué podemos decir de este triángulo? Tenemos el ángulo ADB, que es congruente con el ángulo FDG, o sea, este de 90 grados es igual. Tenemos un lado que es igual, no necesariamente proporcional, y no tenemos mucha información sobre lo demás. Así que me falta información para poder establecer una correspondencia. Así que vamos a continuar con la que sigue. Esto lo vamos a dejar como en duda. La 3 dice, triángulo BDG, este de acá, estamos hablando de este triángulo más grande, en comparación de HJG, con respecto de este pequeño. Ok, voy a borrar mis líneas, era solamente para que lo identificáramos. Pero aquí tenemos el ángulo BDG, o sea este, es congruente con el ángulo HJG, con este. Y además el ángulo G, el ángulo DGB, es congruente con el ángulo JGH, porque son el mismo, es el ángulo común. Tengo dos ángulos que son congruentes, por lo tanto los triángulos son semejantes. Si nos quedó de la duda, lo más probable es que haya algún elemento que no corresponda en este caso. Por lo tanto, las únicas que son siempre verdaderas
son la 1 y la 3. Es decir, nuestra alternativa correcta es la E. Teorema de la semejanza. Si ya sabemos que dos triángulos son semejantes, es decir, ya sabemos que esta semejanza es real, es decir, sus tres ángulos correspondientes son iguales y sus tres lados homólogos son proporcionales, entonces también podemos deducir que el perímetro del triángulo ABC es al perímetro del triángulo A'B'C' en la misma proporción que los lados. Es decir, la constante sería la misma. Y además, sus alturas también estarían en la misma proporción, lo que haría que su área estuviera en la proporción al cuadrado. Es decir, si encontramos que la constante de la proporción es 3, las áreas estarían en una proporción de 9, es decir, el cuadrado de la proporción. Ejemplo de ejercicio. En la figura adjunta, los triángulos ABC y GFE son semejantes entre sí. ¿Cuál de las siguientes igualdades es o son verdaderas? En este caso, lo que tenemos es que estos dos triángulos son semejantes, por lo tanto sus lados son proporcionales y por lo tanto tenemos que ver quién corresponde con quién. Si podemos ver, si comparo, 6 por 5 es 30, 5 por 5 es 25 y 3 por 5 es 15. Por lo tanto, la correspondencia debería ser de esta manera. 5 es a 25, como 6 es a 30, como 3 es a 15, pensando que el triángulo ABC va primero porque aquí lo tenemos siempre en primero. Y si vemos, es igual a 1 sobre 5. Este es el valor de K o de la constante de proporcionalidad entre estos dos triángulos que son semejantes. Por lo tanto, los perímetros se mantienen en la misma proporción. Por lo tanto, esta es verdadera. Las áreas están en la proporción al cuadrado, es decir, el área del triángulo ABC es al área del triángulo GFE, de la misma manera que 1 sobre 5 al cuadrado, es decir, 1 sobre 25 y por lo tanto esta también es verdadera. Y por último dice el ángulo BAC, este ángulo de aquí, es al ángulo FGE, o sea, a este ángulo, como 1 es a 5. Esa es falsa. ¿Por qué? Porque los ángulos en dos triángulos semejantes son iguales, no proporcionales. Los lados son proporcionales, pero los ángulos interiores son iguales, así que esa es falsa. Alternativa correcta, la C, 1 y 2. Y como una consecuencia de la semejanza está el teorema de Euclides, que se cumple solamente en los triángulos rectángulos. Y funciona porque se establece una semejanza entre el triángulo formado por los lados A, P y H, donde H es la altura correspondiente a la hipotenusa, y el triángulo BHQ y además el triángulo ABC. Los tres triángulos son semejantes y por lo tanto cumplen con propiedades especiales. Y aquí está el teorema de la altura, que dice que la altura al cuadrado es igual a P por Q, es decir, a las proyecciones de cada uno de los catetos. El teorema del cateto, es decir, que puedo encontrar cada cateto multiplicando su proyección por la hipotenusa. Y el cálculo de la altura, donde la altura puede calcularse como AB sobre C, en cualquier triángulo rectángulo. Ejemplo de ejercicio. En el triángulo ABC, rectángulo en C de la figura adjunta, el segmento CD es altura. Si es altura, entonces esto forma un ángulo de 90 grados. Y D pertenece al segmento AB. AB es igual a 15 raíz de 2. Todo esto de aquí mide 15 raíz de 2 centímetros. Y dice que BD, o sea, P, es a de A, que sería Q, P es a Q, como 1 es a 4.
Y nos preguntan cuál es la medida de CD, es decir, de la altura. Esta vendría siendo H. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es jugar con esta proporción para obtener P y Q. Sabemos que P más Q da 15 raíz de 2 porque forman el segmento AB. Por lo tanto, voy a sumar hacia arriba. Sería P más Q es a Q como 1 más 4 es a 4. P más Q es 15 raíz de 2 dividido en Q. Y 1 más 4 es 5 dividido en 4. Utilizamos regla de 3 simple. Q sería igual a 4 por 15 raíz de 2 dividido en 5. Puedo simplificar. 15 con 5 quedaría 3. Y por lo tanto sería 4 por 3, 12 raíz de 2. Eso quiere decir que Q es igual a 12 raíz de 2. Para llegar a 15 raíz de 2 me faltan solo 3 raíz de 2. Entonces, usemos el teorema de la hipotenusa que dice que la hipotenusa al cuadrado sería igual a la multiplicación de las proyecciones, es decir, P por Q. H al cuadrado entonces igual a 3 raíz de 2 por 12 raíz de 2. H al cuadrado entonces sería igual a 3 por 12, que serían 36, por raíz de 2, que sería 2. Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada, lo vamos a hacer de forma conveniente, es decir, voy a calcular la raíz de 36, que es 6, y la raíz de 2, que no es exacta, así que me queda 6 raíz de 2. Alternativa correcta, la B. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que no haya estado muy complicado. Cualquier duda, consulta, pregunta, comentario, ya saben, lo pueden hacer aquí, en Instagram o en clases. Estoy a toda su disposición para poder ayudarles. Que tengan una muy linda semana y que les vaya bien en todo. Nos vemos.